noches. Si me pueden proyectar el Salmo 73, esto no lo traía en mis apuntes, pero mientras estábamos en la alabanza el Señor me lo dio y quisiera que lo leyéramos. Dice, Dios es bueno con Israel. ¿Cuántos lo creen? Con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban los malvados. ¿Cuántos hasta aquí se pueden identificar un poquito con el salmista? Empiezas a ver cómo los orgullosos empiezan a prosperar. Dice, ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor, no se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordo están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos. Y vemos esto y el salmista está abriendo su corazón, dice, y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran aguas. Hasta dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. Pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado. No sé cuántos se puedan identificar que dicen, ¿de qué sirve mantener mi corazón y mis manos sin pecados? Pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Y dice aquí, solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. Solo al entrar al santuario, solo al entrar a la presencia de Dios pude entender cómo ellos van a terminar. Dice, tú los vas a hacer resbalar y vas a hacerlos caer en desgracia. O sea que de Dios, amada iglesia, nadie se burla. Nadie se burla. Todos sus enemigos van a ser dispersados. Todos aquellos que aborrecen su nombre, dice también un salmo que como humo los va a lanzar, van a ser totalmente deshechos, se van a desvanecer los enemigos de nuestro Dios. Dice, pero los justos se van a gozar y van a saltar de alegría. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Aquí es para que se escuchara un amén así de que amén. Dios es real, su palabra es real y de él nadie se burla. Todo está escrito en su palabra y hay un día señalado, hay un día donde el Señor hace justicia, hay un día donde el poderoso se levanta para mostrar que Él es el deseado de las naciones y que Él es la salvación de todos los tiempos y que su plan y sus propósitos, cada uno de ellos se van a cumplir. Todos y cada uno, todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Y quisiera, antes de entrar en materia, como dice el pastor, también si me acompañan al libro de Malaquías. No se preocupen, no vamos a hablar del diezmo, no se estresen. Vamos a Malaquías, en el último capítulo. Dice así, empieza a hablar de aquellos que empezaron a quejarse en su corazón y ahorita yo, no es el tema, pero sentía bien fuerte en mi espíritu que hay algunos que sienten como que servir a Dios, ¿para qué? ¿Para qué guardarme? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y en Malaquías habla que empezaron a hablar entre ellos, empezaron a decir que no sirve de nada servir al Señor y guardarse. En el capítulo 3, versículo 13, el Señor responde, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas. Ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. ¿Cuántos a veces hemos creído esa mentira?
¿Alguien aquí que pueda ser honesto? A veces creemos como que, mira, ellos hacen las cosas chuecas y les va bien y yo aquí estoy de tonto, de tonta sirviendo a Dios y no tengo beneficios. Y yo no sé, pero siento bien fuerte de parte de Dios, y no sé para quién sea esta palabra específica, pero el Señor te dice que hay un día señalado. Dice, entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que temen y piensan en su nombre. Los que temen y piensan en su nombre, los que respetan el nombre del Señor. Entonces el Señor dijo, y esta palabra es para ti que estás pensando o batallando con estos pensamientos: tú serás para mí un tesoro muy especial cuando llegue el día. ¿Puedes decir conmigo? Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo al que le sirve. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Hay otra versión de las Escrituras que dice que hay un día señalado donde Dios va a hacer brillar su justicia. Más adelante dice, ya viene el día candente como un horno. ¿No se emocionan, no? En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, si tú temes al Señor, di, esto es para mí. Para ustedes, los que temen a mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros. Amén. El día en que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿No le das un fuerte aplauso al Señor por su palabra? Él es verdad. Él es verdad, tú eres verdad y tu nombre es poderoso. Tu nombre es poderoso, Señor. Primera de Corintios, capítulo 10. Ahora sí vamos a entrar en materia, nos vamos a ir rápido. Está Pablo escribiendo y esta palabra estaba estudiándola a profundidad y el Señor habló a mi vida y fue como que wow. Qué intenso es esto, hermanos, y vamos a tratar de meternos como que esta carta va dirigida directamente a uno mismo. No pienses en el que está a tu lado. Haz de cuenta que Pablo te la está escribiendo a ti, es tu carta y te dice hermana Ruth o hermano, ponle tu nombre. Hermano, no quiero que ignoren de todos nuestros antepasados, estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Y ahí nos vamos a detener un momento. Dice que todos estuvieron debajo de la nube. Todos cruzaron cuando el Señor abrió el mar. Todos cruzaron por ahí, todos. También todos comieron el mismo maná que cayó del cielo. Y les voy a dar unas citas rápidamente si quieren anotarlas. En Éxodo 13, 21, 22, ahí habla cómo el Señor iba con ellos. Y quisiera que nos metiéramos en esto, porque no es un cuento, es una historia real, es algo que sucedió. Una nube de fuego durante la noche y una nube que los cubría durante el día. Wow, te puedes imaginar haber estado ahí. Y en el versículo 31 dice que estaban llenos de un temor reverente. O sea, ver a Dios de esa manera obrando y actuando, el pueblo de Israel es impresionante. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas? Que el Señor ha abierto puertas, nada más una persona, alguien más ha visto el poder de Dios en su vida, el Señor responde, el Señor llega, el Señor hace.
y a veces como que se nos olvida, y es lo que leemos, lo que sucedió con el pueblo de Israel, y cuántas veces nos hemos encontrado juzgándolos, ¿no? ¡Qué bárbaros! Ahí tenían la columna de fuego y tenían maná y se quejaban. La semana pasada el pastor nos habló acerca de tener agradecimiento y dejar la queja a un lado. Y el pueblo de Israel vivía quejándose y quejándose. Y bebieron de la roca espiritual, o sea, fue impresionante. Todo el libro de Éxodo lo pueden leer y está impresionante. En Números también habla. Y dice aquí, Pablo nos está hablando que no ignoremos a todos nuestros antepasados. No sé si me lo puedas poner el versículo en la NTV, el 1, 1 Corintios 10, 1. No quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. Está aquí haciendo una advertencia. Y vamos al versículo 5. Estamos viendo que todos vieron todo lo mismo, el poder de Dios. Dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Cómo agradamos a Dios? Con fe, con fe. Esta gente perdió la fe. Esta gente permitió que la incredulidad llenara sus corazones. La mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y cuando yo leí esto, se me hizo tan fuerte que la mayoría, y ahorita nos dejamos llevar tanto por la mayoría hace esto, pues yo también, la mayoría hace esto, pues yo también. Y empezamos a ceder y empezamos a hacer concesiones con el mundo. Y empezamos a imitar lo que otros están haciendo. La mayoría. Y aquí vienen 5 advertencias que Pablo nos hace. Dice, quedaron tendidos en el desierto, pero todo esto sucedió. Quisiera que leyéramos el versículo 6 todos juntos. Dice, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros. Hasta ahí nos vamos a quedar. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros. Y Dios nos está hablando, dice, no se olviden de sus antepasados, todo esto sucedió como un ejemplo para mí. A fin de que, vamos a ver, este es el número 1, no codiciemos las cosas que ellos codiciaron. Las cosas malas que ellos codiciaron. Todo esto sucedió como un ejemplo para mí, a fin de que yo no codicie las cosas malas que ellos codiciaron. Vamos a ir a Números, por favor, capítulo 11, versículo 4 y 5. Aquí habla de ellos, si me lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente. Y me recuerda un poquito al salmista que leímos ahorita en el Salmo 73. Dice, entonces la gente extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Gente extranjera se empezó a meter en el pueblo de Israel y empezó a hablar a sus oídos. Empezaron a contaminar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel también comenzó ¿a qué? A quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, las cebollas, los ajos que queríamos? Y nos encontramos en la iglesia anhelando y codiciando las cosas de las cuales hemos sido libres, anhelando el pecado, anhelando cosas que nada tienen que ver con el pueblo de Israel. El Señor les había dado una promesa, iban hacia una tierra nueva, habían sido esclavos y el Señor los estaba liberando.
y ellos empezaron a codiciar y anhelar lo que tenían antes. Y muchas veces nosotros así hablamos: antes me iba mejor, antes yo tenía esto, es que antes yo era famoso, antes yo era famosa, antes yo tenía mucho dinero, antes yo tenía esa relación. Y empezamos a anhelar cosas malas, cosas que están en Egipto, porque perdemos nuestro corazón, perdemos nuestra mirada de lo que realmente tiene importancia. Egipto, esclavitud. Queremos volver y ser esclavos de cosas de las cuales ya fuimos liberados. No sean idólatras, versículo 7, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó para divertirse. Éxodo 32, del 1 al 6. Empieza a hablar: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. Y quisiera que viéramos la similitud con nuestra vida actual. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas. Se juntaron todo lo que tenían de oro para hacer un becerro de oro. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. El versículo 5, al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Temprano en la mañana hicieron y celebraron. En el versículo 6 dice: y se entregaron a diversiones paganas. Y es muy fuerte, muy fuerte. Es una advertencia, vuelvo a decirlo aquí. Dice: para que no se hagan idólatras. Empezó a divertirse el pueblo y a salirse de donde estaban, del propósito y de la meta hacia donde ellos iban. No sean idólatras. ¿Qué cosas hay en nuestro corazón que estamos cambiando porque no vemos la respuesta de Dios, porque sentimos que Dios está tardando? Empezamos a adorar y decimos: no, se está tardando, no estoy sintiendo nada, y me inclino hacia una aplicación, me inclino hacia un préstamo, me inclino hacia una relación ilícita, me inclino hacia tantas cosas porque Dios no está respondiendo, porque no veo respuesta y no quiero esperar. Todo lo bueno, realmente bueno, cuesta. Todo lo que es importante es digno de esperar. Si no es importante, ¿para qué esperar? Pero Moisés venía de la presencia de Dios a hablar al pueblo y el pueblo no quiso esperar. Y así está muchas veces nuestro corazón, lleno de idolatría, y nos inclinamos aquí y nos inclinamos allá por no esperar y no escuchar la voz de Dios. 3. No caigamos en la inmoralidad sexual. Vuelvo a decir, son advertencias, son ejemplos. No caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, por lo cual en un solo día murieron 23,000. Empezaron a mezclarse con gente que no era de su pueblo. Y en la iglesia la inmoralidad sexual no se menciona mucho porque pues somos cristianos, pero son cosas que están ocultas y son cosas que no dejan avanzar al pueblo de Dios. Y el pastor una y otra vez dice: hombres, si tienen algún problema, acérquense conmigo; mujeres, acérquense con la pastora para salir de ahí. Son trampas del enemigo. Y el pecado sexual, vamos a leerlo en 1 Corintios 6, del 15 al 20. Le está escribiendo a cristianos, ¿ok? ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta?
jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y aquí Pablo está diciendo, y quisiera que lo leyéramos juntos, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Pecado sexual, llámese pornografía, masturbación o cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, es una catástrofe, es un caos y es lo que tiene a nuestro mundo con tanta perversión. Y es espantoso ver lo que está sucediendo y la iglesia lo tiene que parar. Si en la iglesia está la inmoralidad sexual, ¿con qué autoridad vamos a echar fuera demonios? ¿Con qué autoridad nos vamos a levantar a orar por otras naciones si nosotros estamos atados a inmoralidad sexual? Necesitamos ser libres, libres para ver la gloria de Dios y no ocultar y hacer como que no pasa nada y mejor háblanos del diezmo, pero eso no lo toques. No, es tiempo, somos uno con el Señor. Y aquí lo está hablando Pablo, dice, y es la palabra de Dios. Es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu cuerpo. Si tú eres un hijo de Dios, has recibido el Espíritu de Dios en ti. ¿Qué sucede cuando tú ves o haces algo inmoral sexualmente? Cuando ves a una mujer de una manera que no debes de verla, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Sí, y eso lo escuché hace tiempo y se me hizo muy fuerte. Mucha gente no avanza aún en el área financiera por pecado sexual. Y hay muchas áreas en nuestra vida donde Dios quiere que avancemos, pero estamos atados y nos da vergüenza. Pero una vez que el enemigo es desenmascarado, tiene que huir y pagar 7 veces lo que se robó. Es lo que dice la palabra. Y el Señor quiere santificar nuestros cuerpos. Somos el cuerpo de Cristo, somos su novia. No tenemos que vivir en cosas y ataduras sexuales. Que no te dé pena hablar y confesarlo, porque el Señor quiere hacernos libres. Amén. Número 4. ¿Cuál es? Proverbios 5:14, si lo puedes proyectar, por favor. En la NTV está hablando de la promiscuidad sexual, ¿así es? En ese Proverbios, he llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. El 15, por favor. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Y eso va para los jóvenes también. Hombres casados, mujeres casadas, pero también para los jóvenes. El Señor nos llamó y aquí dice, debes reservarla solo ¿para quién? Para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Es una tragedia ver lo que hace el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es un caos. Y el Señor lo habló y lo estableció así por algo. Y no era el tema, pero yo creo que el Espíritu Santo está hablando. Son heridas y son marcas, y de hecho la Biblia habla del adulterio, dice que su afrenta nunca será borrada. Es muy fuerte, el Señor nos perdona, pero hay consecuencias muy fuertes. No podemos jugar con el pecado sexual. No podemos jugar. Necesitamos que realmente el Señor nos haga libres para poder reflejar su gloria. Amén.
Y no estoy enojada, me da coraje ver lo que el diablo ha hecho con algo que es tan santo, tan puro, que es un deleite, que Dios lo inventó, pero todo lo que Dios inventa, el diablo, el hombre, la naturaleza caída, lo hace de una manera perversa. Y es tiempo de retomar todo lo que es nuestro y volverlo a hacer brillar y que se vea la pureza de Cristo en lo que Él ha hecho. Amén. Bueno. No es para que nadie se sienta condenado, es para que nos sintamos libres, amén. Ya no dijeron amén, amén. El que condena es el enemigo y te dice, no digas nada aquí, tú y yo, no hagas caso. Tú solito vas a salir, vas a ver, tú pídele perdón a Dios y tú solito. Y ahí estás revolcado, revolcado, revolcado. Dice la Biblia que son mejores dos que uno. Hay que pedir ayuda para poder salir. El Señor quiere liberarnos. Número 4. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como también algunos de ellos lo hicieron y murieron a causa de la serpiente. Es en Números, no, ese no lo anoté, pero lo pueden leer ahí en Números 21 del 5 al 7, habla cómo pusieron a prueba al Señor y las serpientes se los empezaron a comer. Vuelvo a decir, de Dios nadie se burla. Y estaba leyendo y dije, Señor, qué grueso. O sea, si tú quisieras ahorita, por lo que Cristo hizo en la cruz, y de hecho en el libro de Lamentaciones creo que dice que por su misericordia no hemos sido aún consumidos. Pero hay tiempos donde viene el juicio de Dios. Ahorita estamos en un tiempo de gracia, donde el Señor nos está llevando al arrepentimiento. Pero hay días señalados. Y el Señor, ahí lo pueden leer en Números, dice que las serpientes se los empezaron a comer a todos aquellos que se pusieron en contra de Dios. Es Dios. Dices tú, ay, pues ¿quién se cree? Dios. Dios. Es Dios. Es Dios. Es un Dios indescriptible. Para Él no hay principio y final. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo nací un 4 de agosto de 1984 y voy a dejar de existir, no sé, en una fecha, un año. Y ya. Pero Dios no tuvo principio, no tuvo fin. En nuestra mente humana no alcanza a comprenderlo. Por eso dice la palabra que el Espíritu es el que puede indagar las profundidades del Espíritu de Dios. Número 5, ni murmuren. ¿Lo leemos juntos? Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a mano del destructor. Ese sí lo voy a leer en Números 16, del 41 al 49. Sin embargo, en la NTV, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Después de que sucede todo lo que sucedió, que es lo típico, empiezan a suceder tragedias y rápido volteamos a culpar a Dios, empezamos a culpar a los pastores, a nuestros papás y a todo mundo menos a nosotros. Y se enojan y empiezan a culparlos a ellos por el pecado del pueblo, por la consecuencia. La paga del pecado, aquí está escrito, y es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y viene la muerte espiritual a nuestras vidas y todo nos empieza a molestar porque estamos muertos espiritualmente. Un día amábamos al Señor y wow, sí, Dios, pero de repente algo sucedió que nuestro corazón se llenó de incredulidad y estamos muertos espiritualmente. Y entonces todo nos empieza a molestar y tenemos para todos. Y nos enoja y nos molesta y empezamos a murmurar y ay, y esto y lo otro. Pero no nos damos cuenta que es nuestro pecado que nos llevó a ese lugar. Y dice,
cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el santuario y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos en el altar. Agrégale incienso, llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Aquí vemos una figura de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Y ahorita lo mencionaba, por la misericordia de Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz, el Señor no viene y arrasa con la humanidad. Y Moisés y Aarón se pararon e intercedieron. Jesús es nuestro intercesor. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Purificó al pueblo. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto en la rebelión de Coré, cuando se pusieron a murmurar. La murmuración, la queja, mata. Nos mata, nos mata. Y es algo tan común y a veces es tan triste ver a los hijos de Dios tan quejumbrosos. Y yo creo que el Espíritu Santo está hablando. La semana pasada de eso nos habló el pastor, de la queja, y nos hablaba de ponernos una liguita, ¿verdad? ¿Y cuántos a ver traen un moretón aquí ya? La queja, el murmurar, el hablar en contra de las autoridades y tener todavía el ser tan sinvergüenzas de publicarlo en las redes, una falta de temor de Dios impresionante. Quejarnos, burlarnos, murmurar. Escucha esto, iglesia amada. Tenemos que arrepentirnos porque es peligroso. Es muy peligroso el murmurar en contra de una autoridad establecida por Dios, porque el Señor es el que quita y pone reyes, es Él. Y dices tú: bueno, yo del pastor pues casi no hablo, es el pastor, la pastora, cualquier autoridad. O no, bueno, la pastora sí es linda, pero mi jefe, no, ese ni cristiano es. La Biblia habla que no podemos murmurar y quejarnos en contra de las autoridades. Somos llamados a bendecir. Bueno, pues, mi esposo. No podemos. Una cosa es que pida consejería y ayuda y etcétera. Otra cosa es que estemos hablando mal de nuestros esposos con todo mundo o de nuestras esposas con todo mundo. Y después: ay, pastora, usted dijo. No, ¿cuál dije? Pues tú, habladora, ahí le estás diciendo a todo mundo. Tenemos que guardar nuestra boca y nuestro corazón de la queja y la murmuración para ver la gloria de Dios. Y se me hace bien impactante. Vamos a leer el 11 juntos. Todo esto le sucedió como ejemplo. ¿Todos juntos? ¿No lo pusieron? Ok, 1 Corintios 10:11, este lo leo yo solita, el 12 lo leen conmigo. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros. ¿Quiénes? Los que vivimos en los últimos tiempos, escribió Pablo. A veces, ayer platicaba con una persona y creo que hoy le decía a Marisol, si Pablo se quería rasgar las vestiduras cuando veía lo que estaban haciendo y los pecados que estaban cometiendo y cómo es posible que se meta el hijo con su madrastra y que esto y que el otro, y estaba que se quería morir de ver la condición de la iglesia. Digo, no, estaba leyendo un autor también que dice, no, estoy muy preocupado por la iglesia de este siglo, es del siglo pasado, todo lo que está sucediendo. Dije, no, qué bueno que están muertos, porque si vivieran en este tiempo se vuelven a morir. Es impresionante, impresionante lo que está sucediendo. Y dice que quedó escrito, di conmigo, como advertencia.
si pudiéramos hacer caso a las advertencias, híjole, si pudiéramos, si fuéramos realmente un poquito inteligentes para escuchar cuando alguien nos dice, no lo hagas, no lo hagas, pero queremos ir y ver, queremos ir y comprobar, queremos ir y arruinar nuestra vida. ¿Por qué? La Biblia dice, no seas tonto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes dice que no tengas dientes, así dice en Eclesiastés. Que ya no tengas dientes, que tengas el pelo todo blanco. Dice, acuérdate de tu Creador. A los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No seamos tontos, escuchemos el consejo. Escuchemos la voz de la experiencia. Y la voz de la experiencia es la voz de Dios. ¿Quién va a saber cómo funcionamos si no es Dios? ¿Quién va a saber cómo funcionamos? Y perdónenme que lo diga de esta manera, pero el montón de modelos idiotas que seguimos en las redes sociales, que terminan y arruinan sus vidas a los 40 años con antidepresivos. ¿Qué modelo estamos siguiendo? O suicidándose. ¿Qué modelo vamos a seguir? ¿Qué experiencia vamos a seguir? Me platicaba Adolfo de 2 adolescentes que los ponen como héroes porque hacían cosas extremas y se aventaron de no sé dónde y wow, ahora los ponen, se murieron y wow, qué valientes porque vivieron su vida al extremo. Por favor, la voz de la experiencia es esto. ¿Quién le puede dar un consejo al Señor? ¿Quién le ha dado un consejo a Dios? ¿Alguna vez Dios te ha pedido un consejo a ti? A mí no, nunca. A veces de tonta se los doy, ¿no? Pero realmente, ¿quién puede enseñarle algo a Dios? ¿Quién? Lee el libro de Job, cuando le dice, a ver, párate aquí, vamos a hablar, párate como un hombrecito y dime dónde estabas tú cuando hice la bóveda, ¿dónde estabas tú? Tú sabes, le dice, ¿dónde guardo el granizo? ¿Tú estabas cuando le dije a las olas del mar hasta aquí? ¿Tú estabas cuando le puse límites al mar? Entonces, el versículo de hoy para todos los que tienen YouVersion dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y la poderosa mano de Dios, ¿sabes qué es? Su bendición. Esa es la poderosa mano de Dios, su bendición. Él es un Padre lleno de amor. Y Él da gracia a los humildes. Y el versículo 12, que es el que quiero leer, que leamos todos juntos, dice, así que siempre usamos ese versículo, ay sí, el que crea estar firme que cuide que no caiga, pero están 5 advertencias antes. Dice, no codiciemos las cosas malas que ellos codiciaron. No seamos idólatras como ellos fueron. No cometamos inmoralidad sexual como ellos lo hicieron. No pongamos a prueba al Señor nuestro Dios como ellos lo hicieron y no murmuren como ellos lo hicieron. Y entonces dice, todo eso lo estoy escribiendo para ustedes, para nosotros los que vivimos los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, que cuide, que no caiga. Amén. Es tiempo, amada iglesia, de que hagamos a un lado la incredulidad. Ellos no agradaron a Dios porque no le creyeron. En algún momento de sus vidas dijeron, no, y empezaron a rebelarse. El Señor tardó, digan, hagan conmigo esto, tardó. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si tú estás en los propósitos de Dios y tú crees que Dios está tardando, ríndete. Él tiene todo escrito, Él conoce el principio y el final de tu historia.
Él no se está tardando, a Él no se le chispotea nada. No crean que Él está ahorita mortificado diciendo, ¿qué va a pasar con Nicaragua? ¿Qué vamos a hacer? No, Él es Dios, todo está escrito en su libro. Él sabe perfectamente bien cómo está todo de principio al final. Es el Dios infinito, es el Dios inmutable, es el Dios que no cambia, el Dios lleno de sabiduría, lleno de inteligencia. ¿Quién le puede dar un consejo al Señor? Pero vuelvo a decir, su plan y su estrategia sigue siendo la misma y es a través de la iglesia. Es a través de nosotros donde Él va a dejar ver su reino, donde Él va a dejar ver su gloria, donde Él va a establecerse. Y finalmente, todas las naciones van a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y ahí está Jesús, el intercesor, intercediendo por Nicaragua cuando tú y yo, su cuerpo, intercedemos por ella. Pero ¿por qué no? Decía Misty Edwards en su plática, ¿por qué no Dios nos salva, nos mata y nos libramos de broncas? Porque es su historia. Es su historia, y ella explicaba, dice, si nos mata es como la eternidad, para que lo veamos así. Ella lo explicó de una manera muy buena. Nosotros ahorita es como un bebé que se está formando, pero nuestra vida realmente es la eternidad. Nunca vamos a terminar de conocer a Jesús, el único Dios verdadero, al Dios único y verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Entonces no se trata que ya nos sálvame, mátame y ya. No, hay una historia y tú y yo fuimos creados para adorarle a Él con todo lo que somos, con todo lo que somos. Él nos hace parte de su historia. Qué privilegio, qué privilegio. Entonces hagámonos parte del plan de Dios, porque Él quiere. Tú y yo estamos en sus planes, pero nos tenemos que humillar ante Él. Amén.